teniendo un contratiempo. Muy bien. Antes de meternos en el tema de hoy, permitidme un pequeño paréntesis. Esta mañana no dejaba de pensar que Jesús nunca identificó a una persona por su pecado. Nunca le dijo a alguien ladrón, nunca le dijo a alguien prostituta. Le decía hija o le decía hijo. A los religiosos sí que les llamaba de todo, les llamaba víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, perros, les decía de todo. Pero nunca llamó a alguien ladrón, usurero, mentiroso, divorciado, porque él veía que el pecado era algo ajeno, algo que no le pertenecía a esa persona. Y la iba a liberar de eso. Él le quitaba las etiquetas. Está comprobado que el ser humano no sabe perdonar. Porque incluso si uno comete un error criminal, vamos a ir a lo más grande, y esa persona se va 30, 35 años a la cárcel, se supone que pasados los 30, 35 años, pues pagó su deuda con la sociedad. Sin embargo, cuando sale de la cárcel, no deja de ser un expresidiario, le costará horrores encontrar un empleo, nunca se borrarán sus antecedentes, etcétera, etcétera. Pero cuando el Señor nos perdona, los antecedentes se borran, desaparecen, ya no hay prueba, ya no hay antecedentes penales de que alguna vez pecaste. Cuando Dios perdona, se olvida y se olvida de que se olvidó. Lo que digo y lo que me gustaría decir es que Jesús podría amar a los seres humanos porque los amaba atravesando esa capa de lodo. Él veía a través de ese barro, podía ver a un niño, a una niña. Pablo lo definió así en Romanos 8:38, con lo cual estoy bien seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y deberíamos aprender a mirar a la gente de esa manera. Otro día os compartiré algo más sobre esto, pero hoy tenía peso para decirlo. Ahora vayamos al punto de hoy. Existen dos palabras que deben ser quizás las dos palabras más tristes del diccionario, aunque tiene un enorme significado y un gran potencial, y son las palabras por poco. Son palabras que buscan suavizar las oportunidades perdidas, que tratan de justificar los esfuerzos que finalmente han sido abortados o que quizás no hemos sabido aprovechar. Y esas palabras lo que tratan de explicar es que estuvimos a punto de lograr algo, pero que finalmente no lo hicimos. Por poco vendo una casa. El ministerio que por poco hubiese tenido si alguien me hubiese apoyado. No sé. La chica o el chico con la que por poco me caso y que finalmente no me casé. También te digo que la mayoría de estas historias son totalmente incomprobables, pero bueno. Pero la realidad es que después de un tiempo nadie recuerda a los que por poco casi ganaron algo. De los segundones, ¿qué se dice? Nunca se escribió nada, ¿verdad? Es así de duro, es así de cruel y de irónica la vida, pero es que es así. Y la Biblia narra docenas de estos ejemplos tristes, y uno de ellos fue el rey David. Cuando ya era un hombre viejo,
porque de joven lo había logrado todo. Pero el anciano conoció por poco esas manos con las que derribó con la honda a aquel gigante Goliat. Ahora ya no pueden dejar de temblar. Aquellos pies que danzaron alrededor del arca, ¿recordáis? Ahora se arrastran, ya es un hombre completamente canoso, sus ojos apenas pueden ver, dice las Escrituras, y está a punto de dar su último discurso antes de partir a la eternidad. Y está rodeado pues de sus íntimos, cortesanos, asesores, secretarios, tesoreros, cuidadores, médicos, enfermeros, etc. Y entonces dice aquellas palabras que se encuentran en el primer libro de Crónicas, 28:2. No lo busquéis si no queréis. Y dice: yo tenía el propósito, dice David, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, para que sirviera de estrado a los pies de nuestro Dios. Yo había preparado todo para edificar. David no describe lo que sí logró, que fue muchísimo, sino aquello que quiso hacer y no pudo. Lo que en la vejez Dios no le permitió hacer. David quería edificar un templo, una casa para el arca, y hubiese sido su última obra magna, su legado. Se preparó toda una vida para construir ese templo, preparativos listos, arquitectos elegidos, constructores seleccionados, anteproyectos, proyectos, planos, dibujos, todo. Amontonó un montón de materiales, hierro, mucha madera de todo tipo, toneladas de material para construir un megatemplo, lo dice en Primera de Crónicas 22:3. Todo buenas intenciones. Muchos preparativos, pero no hubo templo. ¿Por qué? Bueno, David explica que Dios le dijo de viva voz que él no edificaría el templo en su nombre, porque eres un hombre de guerra. Tu hijo Salomón será quien edificará mi casa y mis atrios. Y así fue como en su vejez conoció un casi. Y esta sería la última gran frustración del gran rey David. Y todo para no lograr lo que se preparó para su vida, en toda su vida. Al final, por poco, casi, pero no lo logra. Hay otro por poco de otro rey, el rey Agripa. Y él era un experto en asuntos políticos. Y cuando el apóstol fue llevado ante él, le relata su testimonio, y al final de su discurso, Agripa le dice, Hechos 26-28, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Fue impresionado, fue conmovido y fue confrontado, pero no fue cristiano por poquito. Pero por poco es una cantidad incompleta en las matemáticas divinas. No cuenta, no basta estar cerca de la cruz y estar lejos de Cristo. El infierno está colmado de gente que por poco casi fue salvada, que por poquito se va para arriba, pero por poquito se acaban yendo para abajo, como dijo alguien. Y otro de los famosos por pocos de la Biblia, quizás el más emblemático, fue Poncio Pilato. Y ahí está sentado en su silla y le traen al acusado del día, a un hombre con los pies seguramente hinchados, lleno de barro, seguramente los ojos morados y cerrados por los golpes, labios partidos, cabello y cuerpo lleno de sangre de la tortura y paliza que le propiciaron. Pero tiene curiosidad en saber por qué este Jesús ha agitado tanto al pueblo. Si fuera por los cargos que se le imputan, Pilato lo habría soltado de inmediato, porque no había prácticamente ninguna prueba en contra de él, excepto el odio de quienes lo trajeron, claro.
Pero el pueblo tiene sed de sangre y están exigiendo un veredicto. Y finalmente Pilato le pregunta por 2 veces: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero claro, este carpintero no es como los demás. Ni ruega ni se defiende. Era un tanto atípico, ¿verdad? Y en un tono sobrio y profundo contesta: tú lo dices. Y antes de que Pilato pudiera pensar y reaccionar, el grupo de judíos que le trajo hasta ahí empieza a gritar contra el acusado y piden su cabeza. Yo estoy seguro que Pilato quería dejar ir a Jesús. Le está diciendo: dame una sola razón, Galileo, y te dejo ir libre. Porque no encuentro una sola razón para condenarte en realidad. Pilato intenta negociar con el pueblo a través de Barrabás, un criminal, pero el pueblo prefiere la muerte de Jesús, que vaya al Gólgota y nada, eso de los 39 latigazos y dejarlo libre. Hay que matarle. Así que Pilato, por poco, lleva a cabo lo que hubiese sido el más grande acto de misericordia de toda la historia de la humanidad. Casi, por poco, puso en libertad al Hijo de Dios. Nosotros sabemos que esto era imposible, porque formaba parte del plan de Dios. Eso es verdad. Pero también es cierto que Pilato tenía un anillo y el poder para poderlo liberar. Y Lucas 23-22 dice: Pilato dijo por tercera vez, a ver si con esta, ¿qué mal ha hecho este hombre? Y en esta triste historia se puede visualizar las razones por las que a veces se dan los tristes por poco. Como el caso de David, de Agripa y el caso de Pilato. Las voces del gentío prevalecieron por encima de los demás, taparon todo su razonamiento. Pudo haber escuchado la voz del Señor, pudo haber escuchado la voz de su esposa que le decía: no tengas que ver nada con este justo, porque he tenido muchos sueños con este hombre. O pudo haber escuchado su propia voz interna que le decía: no lo hagas, no lo hagas. ¿Cuántas voces se oyen cuando estamos en esta disyuntiva, verdad? La voz de la religión, la voz de la conveniencia, la voz de la política, la voz de la conciencia. Tantas voces. Así que Pilato se hace la famosa pregunta: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y a través de los siglos, esa pregunta sigue resonando. ¿Qué haré yo con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer yo con este Jesús? ¿Dejo que entre en mi vida o paso de largo? Porque por poco Pilato lo liberó, pero no lo hizo. Se supuso que podía evitar una decisión, que podía mantenerse neutral, pero al no escoger, escogió. Ese es el síndrome a los que le gusta mirar de lejos, pero no quieren estar cerca para no escoger y piensan que así yo me mantengo neutro. Y no, estás escogiendo no escoger. La neutralidad no existe en las cosas de Dios. Y Pilato, en vez de pedir la gracia de Dios, pidió una palangana. Y lo de lavarse las manos no era un ritual que se hiciese en aquel tiempo, lo inventó él. Y ha quedado para la historia. Pero era una forma de mostrarle a la muchedumbre su desapego del caso, y este acto ha quedado en la cultura de hoy como un símbolo de quien por conveniencia personal cede ante la presión de la mayoría y se desentiende de un veredicto injusto, pero no logra eludir la responsabilidad final, y en vez de escucharle, escuchó la voz del pueblo y lo envió lejos de él. Pilato a partir de ahí aprendió que no existe infierno más oscuro que el infierno del remordimiento.
la historia dice que nunca pudo perdonarse a sí mismo algo que podía haber hecho pero no hizo. Luego hay leyendas por ahí que dicen que la mujer de Pilato aceptó a Cristo, y también dice que Pilato vivió cerca de un lago y se lavaba las manos frenéticamente varias veces al día, tratando de quitarse la culpa, pero que finalmente nunca se la pudo quitar. No sabemos si esto es del todo cierto, tampoco es interesante saberlo o no, pero lo que sí sabemos es que el remordimiento nunca se marcharía de Pilato, esto estoy completamente seguro. David, Agripa, Pilato son los casos más emblemáticos de la historia, pero cada uno de nosotros hoy hemos vivido o estamos a punto de vivir quizás un por poco. En los lechos de muerte pueden escucharse las palabras de cosas, de personas que casi hicieron, pero que nunca llegaron a hacer. Y lo solucionamos con una oración de arrepentimiento. Pero el remordimiento, por lo que no hicieron, por lo que no se arriesgaron, por lo que no dijeron, por las declaraciones de amor que quizás ocultaron, esos remordimientos llegan a ser atroces en la vida. La advertencia del autor a la carta a los hebreos no es casual cuando dice: corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hay que correr? Sin cesar. Nunca te detengas. Eso significa que la carrera de la fe no son 50, 100 metros lisos, sino una carrera exigente. Va a ser una carrera agotadora y se requiere un gran esfuerzo para terminar con fuerza y no con un casi. Porque la gente no te va a recordar cómo comenzaste la carrera, sino te recordarán por cómo terminaste la carrera. Y esto ocurre con los actores, con los boxeadores, con los cristianos también ocurre. Porque nunca calcularon que la carrera fuera tan agotadora. Pueden que vayan a la iglesia, que ofrenden, pero sus corazones no están en la carrera de la fe, no significa nada. Hace algunos meses os compartía de que el mejor consejo que os podía dar y darme a mí mismo es: mantén el rumbo, mantén el norte. Y no lo perdamos, no lo pierdas, porque en los negocios del Padre todo radica en aguantar. Es una maratón de resistencia y hay que permanecer, hay que durar, hay que sostenerse, hay que aguantar los golpes, hay que estar ahí. Y tengo que admitir que en la vida he olvidado muchas cosas por la fragilidad de mi mente, pero intento guardar ese axioma hasta el día de hoy: permanecer hasta terminar y terminar bien. Intentar terminar bien. Hechos 5:35 narra que los religiosos del Sanedrín querían condenar a muerte a los discípulos. Los querían aniquilar, los querían ejecutar. Entonces aparece en escena un tal Gamaliel, un Rabán. Rabán es maestro de maestros, Rabón. Y presenta una interpelación que en mi vida siempre he tenido muy presente hasta el día de hoy. Fijaros lo que dice: hombres de Israel, piensen bien lo que están a punto de hacer con estos hombres. Ya sabéis lo que ocurrió con un tal Teudas, que decía que era el Mesías, y se le unieron con él unos 400 hombres, pero lo mataron y lo resucitó, y los seguidores se dispersaron de ahí y se acabó todo. Después surgió un tal Judas el Galileo y también logró un grupo que le siguieran, y a este también lo mataron y pasó lo mismo. Pues en este caso les aconsejo, varones de Israel, que dejen a estos hombres en paz y ya caigan por su propio peso. Suéltenlos, porque si lo que se proponen es de origen humano, fracasará, quedará en un casi. Pero si es de Dios, entonces no habrá nadie que lo pueda detener y estarán luchando contra Dios. Aquellas palabras impactaron tanto a aquellos fariseos que le hicieron caso. Y lo que digo es que lo que no nace en el corazón de Dios se suele disolver como arena mojada entre los dedos. A veces luchamos y altercamos contra cosas, pero lo que no es de Dios se desmorona tarde o temprano. Y la realidad es que el éxito en la vida es esquivo
no debe ser el motor ni el combustible de un llamado genuino. Eso llega solo, como la cosecha de una buena siembra de años. Cuesta 30 años un éxito de la noche a la mañana. Y eso llega. El Señor estuvo 30 años en la sombra para tener un ministerio de 3 años. Y nosotros queremos estar 3 años en la sombra para tener un ministerio de 30. ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿Lo habéis pensado? Y dice la Biblia dice en Deuteronomio 28:2, dice, y vendrán sobre ti, y te alcanzarán las bendiciones. Fijaros en qué orden. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán las bendiciones. Son las bendiciones las que te alcanzan. Y no es al revés. No ignore el consejo de Gamaliel. Si no es de Dios, es otro casi. Cuando las multitudes seguían a Jesús con propósitos egoístas, Él les recordaba el coste, Lucas 14:28, y usa una metáfora de construcción y les dice que si tienen un poco de sentido común, que no se embauquen en emprender algo que no vayan a terminar, porque será otro por poco y serán el hazmerreír de todos los vecinos. ¿Cuánta gente hemos conocido que son torres a medio construir? ¿Cuántas personas hemos conocido que son personas a medio construir? Que quisieron, pero no calcularon el precio del discipulado. Que pensaban que iban por fe, pero ir por fe no es improvisar. He conocido a gente que dejaron todo para seguir por fe porque decían, Dios me dijo. Y se morían de hambre a los 4 días. Los hijos, la familia que terminan divorciándose porque decían, Dios me dijo. Fatal, un caos, porque hacían de la ignorancia una virtud y de la improvisación un don. Otro pequeño paréntesis acerca de la mentira en una familia. Permitidme este paréntesis. Acerca de la mentira en una familia donde la mentira fluye como la basura en un río contaminado. Abraham mintió 2 veces sobre Sara y la mentira se instaló sobre su familia. El matrimonio de su hijo Isaac y Rebeca estuvo caracterizado por la mentira. A su vez, su hijo Jacob les mintió a todos. Su nombre significa impostor. 10 de los hijos de Jacob estamos hablando de los bisnietos, mintieron acerca de la muerte de José. Fingieron un funeral y mantuvieron una mentira por más de una década. La mentira fluyendo en una familia, el abuelo mentía, el padre mentía y todos mentían. Otro ejemplo, el favoritismo de los padres. En una familia, Abraham se nos dice que prefería a Ismael, Isaac prefería a Esaú, Jacob prefería a José y después a Benjamín. Y la preferencia se trasladó de padres a hijo y después a nieto. Lo que intento decir es que solo las buenas intenciones no son suficientes para terminar aquello que empezamos. Dios nunca bendice intenciones, sino hay que resistir permanencia. Yo me alegro mucho cuando me encuentro a compañeros. Esta mañana precisamente me escribía un compañero de cuando nos convertimos en finales de los 70. ¿Cómo estás? Me escribía, me decía. Y bueno, le envié un abrazo y le dije que tuviera un buen domingo. Yo me alegro mucho cuando me encuentro a compañeros de mi juventud que permanecen fieles después del paso de los años. La vida nos separó por caminos diferentes y unos sirven por aquí, otros sirven por allá. Algunos son obreros, otros son misioneros. Y eso significa que no abandonamos, que no nos rendimos. Y esos no son los perfectos, ni impolutos, los que no tienen pecado. No son estos. Todos tenemos problemas, todos somos decepcionantes, todos tenemos debilidades. El tema es mantenerse a pesar de la decepción. Y es maravilloso ver la durabilidad, la longevidad en el ministerio. Aquí hoy hay unas cuantas personas de estas
están hoy presentes, otros no. Me consta. Y después ha habido gente que se han sumado, que Dios ha ido añadiendo. Pero la inconstancia, la falta de estabilidad, la falta de permanencia en algo, siempre acaba arruinando cualquier planning. Y siempre nos lleva a la estación de un casi o de un por poco. Y es asombroso ver cómo hay gente que tiene una facilidad para cambiar de opinión, para cambiar de pensamiento, para cambiar de amigos, para cambiar de iglesias. Todo lo que hacen es un poquito, un ratito, después cambian. Y le pregunto, ¿por qué te fuiste del trabajo? Bueno, que me exigían que fuera cada día a la misma hora. ¿De verdad? Y en cierto sentido está bien mutar, por poder cambiar, porque yo no soy el mismo del año pasado, por lo menos espero que no. Pero hay esencias y convicciones que no se tocan, porque así nunca podrás echar raíces. ¿Por qué hay corazones distraídos, corazones inconstantes que dejan todos a media? Un libro, una película, un ministerio. La mayoría de veces porque se aburren. Vidas sin estrategias, sin prioridades definidas, vidas erráticas. La generación de mis hijos, finales de los 80, mi hija es del 89, pero la generación de los 90 para aquí, la generación más, quizás sea la generación más inconstante y frágil que jamás tuvo la humanidad. La llaman la generación de cristal, porque no tuvieron apenas frustraciones, pocos problemas reales. Nacieron en la edad digital, donde todo es efímero. La cultura que tienen la han conseguido en el móvil, en internet. Y los sociólogos afirman que nos dirigimos a un planeta de cristal, de poco umbral, de sufrimiento. Pero cuando vas a las Escrituras, ves que el Señor es un Dios de longevidad, de permanencia, de resistencia. Hay una estadística en Estados Unidos que dice que los pastores abandonan su ministerio antes de los 4 años y los que más aguantan, los que más, antes de los 7 años. Es decir, no llegan apenas a dejar un impacto en su ministerio, en sus iglesias. Y eso es alarmante porque, como dijo Gamaliel, si algo nace de Dios, ¿qué pasa? Permanece. Llegamos hasta el final. Con eso no digo que el ministerio sea fácil, no, te llevas muchas decepciones, diacrisis, dolor, injusticia, falso testimonio, murmuraciones, y ahora que todo esto súmale las redes sociales, pues ya no te digo. Pero siempre se ha encontrado aliento en las palabras de Gamaliel: si es de Dios vas a permanecer. Pero esos días grises no deben impedirte seguir caminando, debes estar tranquilo de haber invertido todos estos años en el Señor. Con errores, con aciertos, con luces, con sombras. Y la historia te va a juzgar. El tiempo es nuestro aliado. Y Dios nos dice a diario: irrevocable son mis dones y mi llamado. No dice que cuando te equivocas, fracasas o pasas un mal momento, Dios te va a quitar el don. No está diciendo eso. No se lo quitó a Moisés, no se lo quitó a Jonás, lo metió en el vientre de un pez, pero el llamado lo tuvo. Vas a ir por barco, vas a ir por pez, pero vas a ir. Y Dios no revoca su llamado, porque Dios no ha perdido el interés en ti. Dios no pierde su interés en ti, nunca pierde su interés en ti. Si realmente esa zarza ardió un día en tu corazón, Él quiere usarte. Nadie arrebata de mi mano lo que son míos, lo dice la palabra, que nadie las arrebatará de mi mano. Y lo que digo es que es necesario que la gente encuentre constancia en las iglesias. Y si estás pasando un momento de debilidad, que seguro, si no es ahora será mañana, que sabes que tienes dones y no los estás usando, debes orar de Él, confesar de Él y darle tu palabra que quieres morir como un siervo de Él, siempre peleando, como un junco, como el junco, que cuando hay viento, ¿habéis visto el junco cuando hay viento? ¿Qué pasa? Que se dobla, que llega a tocar hasta el suelo, ¿verdad? Pero cuando se marcha el viento, ¿qué pasa? Que vuelve a su sitio. Prometeré que puedes contar con Él hasta el fin de tus días, y Él pondrá con su gracia
pondrá santidad, pondrá perfección y pondrá lo que falta. Ahora, la vida de Pablo es la antítesis de los tres ejemplos que os he dado, Hechos 22:3. Pablo era judío, pero también tenía todos los derechos de un romano. Inclusive podía apelar al César, eso no es poca cosa, ¿eh? Tenía derecho para apelar al César en aquel tiempo. Y vivía de su oficio haciendo tiendas y deja Jerusalén con todo lo que un misionero puede necesitar. Conocimiento cultural, dominio lingüístico, sabía varias lenguas, documentación para viajar, oficio, ahorros seguramente. Y de niño se fue de Tarso a Jerusalén a aprender la Torá, a aprender la ley y las leyes. Y parece ser que fue un estudiante extraordinario. Aventajaba a todos sus contemporáneos, cero como nadie, Gálatas 1:14, ahí lo explica. Y ahora, presta atención a lo que te voy a decir. Si Pablo pertenecía al Sanedrín, tendría que tener más de 30 años. No era permitido entrar en el ministerio si era menor de 30 años. Muy posiblemente tendría una edad parecida al Señor. Seguramente. Quizás lo vio cuando enseñaba con 12 años en el templo. ¿Quién sabe? Es posible. Así que muy posiblemente Pablo y Jesús se cruzarían por las calles de Jerusalén antes del camino del Damasco. Lo que quiero decir es que antes de que Saulo siguiera a Dios, ya Dios guiaba a Saulo. Y le dejó que se educara, que tuviese la documentación necesaria. ¿Quién mejor que un estudioso de la ley para fundamentar la doctrina de la Iglesia, hacer una buena apologética, una buena defensa de la fe, como la hizo Esteban? Y Jesús transformó la licencia de Pablo para matar en un campeón de la misericordia. Se volvería en un escritor lleno de gracia, y ya de viejo Pablo le diría a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe, no digo casi, por poco la termino, sino que he terminado, he mantenido la fe, por lo cual me espera la corona de justicia que el juez justo me otorgará, y no solo a mí, sino a todos los que con amor esperan su venida. Jesús no abandonó su camino a la cruz, y Pablo tampoco se dio por vencido, y todo por la misma razón. Antes de que Saulo siguiera a Dios, Dios ya estaba guiando a Saulo. Y esto también va para ti hoy. Cuando estabas haciendo locuras, Dios ya te estaba guiando en un ambiente controlado, aunque tú no lo supieras. Porque Dios te estaba protegiendo para un propósito divino. Si estás aquí, si la zarza ardió, tienes que creerlo. Y eso significa que en los momentos que quisiste darte por vencido, el Señor estaba ahí. Y no pienses que es una palabra de motivación, que espero que lo sea. Es una palabra teológica profunda. Que tú, igual que Pablo, no eres un plan B. Él te conoció de niño. Y eso es un mensaje para que no te rindas, porque todas esas experiencias que te tocó atravesar en tu vida, en tu país, en tu familia disfuncional, todas esas taras fueron permitidas por Dios con un propósito. Él nunca dejó de guiarte. Por eso no te puedes rendir, no puedes entregarte. Los atletas dicen que cuando corren y ya no pueden más, están ya extasiados, tienen que atravesar una especie de muralla de oxígeno. Tienen dos opciones: o te paras ahí mismo, porque si no te va a dar un síncope,
o buscas un segundo aliento. Y ahí dice, os he entendido, que es cuando empiezan a correr con el corazón. Y ya no corren con las piernas. Y si estás a punto de rendirte y piensas que ya es hora de abandonar la carrera, el Señor te dice que no existe el por poco en nuestro vocabulario. Él te llamó para no abandonar, o estás con Él o estás en contra. Se lo dijo a Nicodemo cuando vino a Él de noche. Lo voy a parafrasear, pero le dijo: no existe un casi cristiano, un casi llamado, un casi comprometido. La frase algo es algo al Señor no le sirve. A nosotros nos puede servir, pero al Señor no le sirve. Jesús no fue un casi crucificado, un casi murió, un casi resucitó. Él lo dio todo. Así que el Señor te dice: no se te ocurra sentarte faltando poco para llegar a la meta. Tienes que llegar como sea, cojeando, herido, sangrando. Y si a partir de ahora no te queda oxígeno, olvídate de las piernas y corre con el corazón. Pero corre, mantente, soporta, resiste. Nadie dijo que tengamos que ganar la carrera. Nadie dijo que tuviéramos que ganarla. Solo hay que llegar a la meta. Que puedas decir: sí, Señor, he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo tanto me está reservada la corona de justicia. Si podemos decir esto en el lecho de muerte, cuando lleguemos a la penumbra de nuestro atardecer, porque todos tendremos que irnos, el 100% de los que nacen mueren, a menos que el Señor venga antes. Que tu último suspiro sea para Dios, que entiendas que vale la pena gastarse para Él. No hay otra cosa de más valía que eso. Utiliza tu tiempo en servir al Señor. Hay muchas formas de hacer, hay muchas maneras de servir al Señor. Lo importante es volvernos a encontrar al final del camino, al otro lado del sol, y cuando hagamos cola para recibir la recompensa, poder decir: mereció la pena, valió la pena. Termino. En aquel día, cuando podamos mirar por el espejo retrovisor de nuestra vida, no veremos un puñado de días caóticos que no le importaban a nadie, sino que veremos una vida que dejó un legado para otros. Ya dije la diferencia de un legado y una herencia. La herencia es lo que tú dejas para alguien, un legado es lo que tú dejas en alguien. Dejar un legado para otros, que aquí se borrará pronto, pero en la eternidad nunca. Y recibir del Señor las palabras: bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Entonces tenemos que grabarnos esto, y termino con estas palabras. La principal voluntad de Dios para nosotros es la persona en la cual nos transformamos. No es lo que hagamos, donde vivamos, con quién nos casemos incluso. La voluntad de Dios es quién lleguemos a ser en nuestro corazón, en nuestro carácter. Y tomar decisiones es una herramienta indispensable para poder desarrollar ese carácter en el Señor. A veces vamos a buscar al cielo respuesta o instrucciones, y el Señor nos dice: ¿de verdad me preguntas esto? Y el Señor le dice: no me importa, es tu decisión. Y obviamente no vas a preguntarle: ¿hay algo que vaya contra el carácter, contra su carácter? Se supone. Pero lo que digo es que a Dios lo que le importa es en la persona que me estoy transformando. Por eso os decía, yo espero no ser el José Barranco del año pasado.